Bueno, hemos llegado al caso final, al caso más general posible, que es el caso en el que tenemos múltiples neuronas y múltiples observaciones. Vamos a aplicar mucho los casos anteriores. En particular vamos a considerar tanto cuando trabajamos a nivel individual de neurona, que era el caso 2, cuando para una neurona teníamos múltiples observaciones, y también vamos a considerar el caso en el cual individualizamos por observación, y es decir, para cuando para una observación teníamos múltiples neuronas, ¿sí? En este caso, acá vemos cuando tenemos las distintas neuronas, y acá tenemos para cuando tenemos las distintas observaciones. ¿Por qué? Porque nos va a interesar individualizar cada uno de estos pedacitos para volver más fácil el problema, utilizando los casos anteriores. Vamos a pasar entonces a resolver el caso más fácil de los tres que tenemos, que es el de DB. ¿Sí? Nosotros, de DB, ¿qué sabemos? Bueno, sabemos del caso 3 que es un vector de diferentes DB, uno para cada neurona. Ok. Entonces cada uno de estos lo que va a haber son múltiples observaciones. Y si eso tomamos los resultados del caso 2, ¿qué sabemos? Sabemos que cada uno de ellos va a ser la suma sobre las columnas de su dz que le corresponde a su neurona. Para el primero va a ser NP-sum del dz1, para el último va a ser NP-sum del dz-NO. Ahora, si nosotros tenemos, ¿no?, nuestra matriz de z, que es de NO por M, entonces lo que tenemos en realidad es el dz1 para la primera observación, así hasta el dz1 para la m-ava observación. En la última fila que tenemos el dz-NO para la primera observación, así hasta el dz-NO para la m-ava observación. Entonces, si la primera fila de DB es la suma sobre las columnas, pero en la primera fila de DZ, y la última fila, así, ¿no?, digamos, por todas las filas, hasta que la última fila de DB es la suma sobre las columnas de la última fila de DZ. Entonces esto que tenemos que efectivamente es el NP-sum sobre las columnas de DZ. Hacemos por último nuestro rutinario chequeo dimensional. Si esto es de NO por M y estamos sumando sobre las columnas, entonces esto va a ser de NO, lo cual chequea. Ahora pasemos a DW. ¿Qué sabemos de DW? Bueno, vamos a aplicar el mismo razonamiento. DW sabemos que es un vector que podemos considerar columna, que tiene muchas filas, una correspondiente a cada vector de pesos de cada una de las neuronas con las que estamos trabajando. ¿Eso de dónde lo sabemos? Eso lo sabemos igual que DB
del caso 3. Pero si ahora utilizamos el caso 2, donde habíamos visto que para un vector de pesos, cuando observo múltiples observaciones, la forma de obtener su DW era multiplicando el vector fila de z correspondiente a esta neurona en este caso por x traspuesta. Para la NOABA neurona va a ser exactamente lo mismo. Y entonces otra vez vemos esta propiedad que surge todo el tiempo en este despeje, donde acá tenemos multiplicando a derecha una matriz y por lo tanto esto es equivalente a este otro producto y si miramos esto con un poco de atención nos damos cuenta que no es otra cosa que dz. Por lo tanto esto es dz por x traspuesto. Como siempre, ¿no? Ya como que nos tiene acostumbrados, cada vez tocamos casos distintos y sin embargo siempre llegamos a lo mismo. Nuestro último chequeo dimensional, tenemos que esto es de NO por M y esto es de M por NI, por lo tanto DW es de NO por NI, lo cual chequea. Pasemos al último caso ahora, a dx. Vamos a plantearlo al revés ahora. ¿Por qué? Bueno, porque el caso fácil para cada dx no se daba en el caso 3, sino en el caso 2. Entonces, nosotros sabemos del caso 2 que dx uno lo puede pensar como un vector fila donde cada observación tiene su propio dx. Esto es al revés de como veníamos pensando en los parámetros, que los individualizábamos por neurona. Ahora los pensamos por observación. Pero claro, ahora que tenemos individualizado por observación, lo que estamos viendo es que cada uno de estos observa diferentes neuronas. Entonces estamos en el caso 3, donde para una observación tenemos múltiples neuronas. ¿Pero qué sabemos del caso 3? Sabemos que un dx se obtiene como W traspuesta por dz. Y si ahora observamos esto, nos damos cuenta de que esto no es otra cosa que W traspuesto por un supuesto vector fila donde cada uno de sus elementos no es otra cosa que la iava columna de dz. Entonces esto es dz. Entonces nos queda que dx es W traspuesto por dz. Hacemos nuestro último chequeo y observamos que esto es de NI por NO y esto es de NO por M, resultando en que dx pertenece a R NI por M, lo cual se verifica con el valor de x. En conclusión, si tenemos una capa con NO neuronas, si tenemos una entrada que tiene NI features, y si pretendemos tener un soporte para minibatches de M observaciones, entonces tenemos que X es una matriz de NI por M, B es un vector de NO de dimensión NO, W es una matriz de dimensión NO por NI,
Z que la calculamos como una transformación afín, que es W por X más B, eso va a ser una matriz de NO por M, porque tiene NO neuronas y para cada una produce M salidas. E I es la aplicación elemento a elemento de una función no lineal G a la matriz Z, por lo tanto tiene las mismas dimensiones. En ese caso, lo que nosotros tenemos es que a nosotros nos deben pasar una derivada del costo de I respecto de I, y esa va a tener las mismas dimensiones que Y. Entonces va a ser una matriz de NO por M. Esas no las tienen que pasar a nosotros. Pero a partir de ahí nosotros generamos el dz multiplicando elemento a elemento de I por la derivada de G. Y luego tenemos que dB es la suma sobre las columnas de dz. Ese keepdims, no se hagan problema, es un parámetro que se le pasa a NumPy para que no lo convierta a vector, sino que lo mantenga como una matriz, pero de una sola columna. dW es dz por X traspuesta y dx es W traspuesta por dz. Verificando entonces el código que se proveía en el TP.